Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Recuerda comentar, así este video llega a más gente y eso me motiva más a traer los fics. Capítulo 29. Aenar caminaba por los pasillos de la Fortaleza Roja sin siquiera mirar a la gente arrodillada con la frente en el suelo. Los cánticos sagrados que entonaban no le producían ninguna alegría. En sus ojos se reflejaba un profundo cansancio, pero su rostro permanecía impasible. Aenar había pasado 3 meses en la dimensión de la disformidad, buscando grietas en el velo. La verdad es que se sentía afortunado. Usando los poderes purificados de la disformidad del trono rubí, logró extender su conciencia a lo largo de 40.000 años luz. Pudo verlo todo, planetas y estrellas, pero eso no era lo que buscaba, sino el punto más delgado del velo, un lugar ideal para que el caos invadiera en el futuro. Aenar descubrió que había una grieta disforme dentro de esos 40.000 años luz. No era pequeña, pero tampoco grande. Tenía un diámetro de 7 años luz. Por suerte, los dioses del caos aún no habían nacido, así que no había tropas demoníacas que colonizaran los mundos cercanos a la grieta. Sin embargo, aunque Aenar no había encontrado una gran grieta disforme, podía sentir una extremadamente grande, a por lo menos 200.000 años luz de distancia. Era tan vasta que incluso a esa distancia, se podían sentir vestigios de poder psíquico tras millones de años extendiéndose por la inmensidad del universo. Otro suceso desagradable fue que Aenar detectó una civilización alienígena a 120.000 años luz de distancia. Se encontraba en la parte oriental de la galaxia. Por suerte, estaba lejos y no podían explorar hacia el oeste, donde se ubicaba Planetos. Esto tranquilizó un poco a Aenar. No quería enfrentarse a una guerra intergaláctica tan pronto. Sobre todo cuando la civilización humana ni siquiera había dado sus primeros pasos en la exploración espacial. Sin embargo, tal cosa lleva tiempo, y él tampoco tiene prisa. En 500 años, la humanidad estaría lista para colonizar planetas. Si Rhaenys puede manifestar metales raros, ese tiempo podría acortarse aún más, unos 300 años. Porque con los metales adecuados, Aenar puede implementar la tecnología que quería desarrollar. Sí, quería crear un árbol tecnológico auxiliar para el imperio de la humanidad. Usar la energía de la disformidad era demasiado agotador. Tendría que sentarse en el trono de rubí durante cientos de miles de años solo para proporcionar energía psíquica segura a todo el imperio de la humanidad. Esto era imposible. Tenía que luchar contra los poderes ruinosos del caos, y mantener un imperio intergaláctico mientras combatía a tales seres era sinónimo de perder la guerra. Por lo tanto, Aenar quería crear un árbol tecnológico que pudiera usar el imperio, mientras que la energía warp se usaría en casos más especiales. Afortunadamente, sus 2 esposas, Daenerys y Visenya, poseían habilidades para viajar por el espacio y el tiempo, respectivamente. Ellas podían ayudar en la creación del motor de distorsión especial y las armas de destrucción masiva. Esto aliviaría la carga de Aenar hasta tal punto que nadie se daría cuenta de cuánto lo ayudaban sus adorables esposas. Al recordar a su familia, la expresión indiferente de Aenar se desvaneció como el hielo al sol. Esbozó una sonrisa y aceleró ligeramente el paso. Leda, de 3 metros de altura y ataviada con una hermosa armadura blanca, permanecía de pie tras el emperador con el puño sobre su espada. La mujer parecía haber envejecido y, si cabe, haberse vuelto increíblemente fría. Ella siempre parecía estar eternamente detrás de Aenar, siempre protegiéndolo y cuidándolo lo mejor posible. Al ver al emperador más relajado en ese momento, un rastro de alivio apareció en el rostro de Leda. Solo ella sabía cuánto tenía que trabajar el emperador cada día en ese trono de rubí. Parecía que pasaría una eternidad sentado en el trono de rubí, siempre trabajando por el bien de la humanidad. Verlo tan relajado hizo muy feliz a la comandante de la Guardia Real. Leda también aceleró el paso y acompañó al emperador con una leve sonrisa. Se sentía satisfecha de estar siempre detrás de Aenar, como una espada, siempre a su lado. En cuanto Aenar entró en el comedor, vio a sus 6 hijos, varones e hijas. Todos estaban sentados elegantemente en sus asientos, algunos conversando entre sí mientras que otros permanecían en silencio. La mirada de Aenar se posó en sus 3 esposas, mujeres tan hermosas que uno olvidaría incluso respirar ante tanta belleza. Al percatarse de su llegada, todos sus hijos e hijas se levantaron de sus asientos, mientras las reinas se acercaban a Aenar, rodeándolo e intentando encontrar alguna herida aparente en su cuerpo. Estoy bien, solo cansado, dijo Aenar con suavidad, al ver la preocupación en los ojos de sus esposas. Se sintió como un mortal más mientras ellas lo esperaban tras una larga jornada de trabajo.
Ven a comer, te estábamos esperando, dijo Daenerys, y las tres mujeres hicieron que Aenar se sentara en el asiento principal. Todas parecían estar justificadamente preocupadas por Aenar, conociendo el trabajo de su marido. Daenerys le dio a Aenar una copa de vino, Visenya colocó sus cubiertos y Rhaenys la comida en su plato. Todavía tengo manos, dijo Aenar con tono divertido, aunque con una sonrisa en el rostro. Si bien no estaba cansado físicamente, su alma estaba agotada. Solo su familia podía brindarle verdadero consuelo. Mientras tomaba un sorbo de vino, la mirada de Aenar se posó en sus hijos. Quizás por estar en su presencia, los niños no hablaban tanto como antes. Todos permanecían erguidos, mirándolo, buscando su atención. Esto le hizo suspirar. Cuanto más expresaban sus hijos esa tristeza, más consciente se sentía de su ausencia en sus vidas. ¿Pero qué podía hacer? Tenía que construir un futuro para toda la humanidad. Eso le llevaba tiempo. Sinceramente, su presencia en los momentos importantes de sus hijos ya demostraba cuánto se esforzaba por estar presente en sus vidas. Están creciendo muy rápido, eso me alegra, dijo Aenar, mirando con ternura a los 6 niños que no se parecían en nada a los niños normales. Eran más grandes, más hermosos y, sin duda, más fuertes. Estoy entrenando duro, padre, dijo Aegon, el primero en hablar, o mejor dicho, en querer hablar delante de sus hermanos. Parecía orgulloso de su hazaña y miraba a Aenar con expectación, esperando los elogios que tanto anhelaba. Aenar se quedó un poco sin palabras, pero comprendió que su hijo aún era un niño, pues Aegon no veía el entrenamiento y las lecciones como un deber o obligación, sino como un objetivo para captar su atención. Lo hiciste bien, Aegon. A pesar de ello, Aenar elogió al muchacho con una sonrisa amable, sin rastro de orgullo en su voz. Para él, el entrenamiento no era para los demás, sino sobre todo para sí mismo. Aegon miró con orgullo a sus hermanos y hermanas, especialmente a Alysanne, quien simplemente puso los ojos en blanco ante las provocaciones de su hermano menor. Aenar miró a sus otros hijos e hijas, esperando sus palabras. Tal como lo había imaginado, todas menos 2 chicas comenzaron a hablar de su vida cotidiana, a lo que Aenar escuchó con agrado y elogió a todas, creando un ambiente cálido y acogedor. Los ojos violetas de Aenar recorrieron a Alysanne por un instante, pero se detuvieron en su hija menor, Naerys. La niña era pequeña y delgada en comparación con sus hermanos. Tenía una estatura normal para su edad, 9 años. Aenar frunció el ceño imperceptiblemente, notando que el aura de la disformidad se intensificaba en el alma y la mente de su hija. A diferencia de lo que Daenerys, Visenya y Rhaenys esperaban, Naerys no padecía ninguna enfermedad ni defecto genético. Aparte de Alysanne, Naerys era quien tenía la mayor conexión con la disformidad, pero a diferencia de él, para quien la disformidad fortalecía el cuerpo, la mente y el alma, con Naerys ocurría lo contrario. La chica tenía un cuerpo frágil pero un alma y una mente asombrosamente elevadas que sorprendieron incluso a Aenar. Alysanne, además de heredar gran parte de su poder, también recibió la bendición del arcángel de la guerra Gabriel, pero Naerys casi podía igualarla. Si no fuera por la naturaleza gentil, piadosa y dulce de Naerys, Aenar la habría elegido como su heredera simplemente por su aterrador potencial. ¿Está todo bien, mi pequeña princesa?, preguntó Aenar con dulzura, sabiendo que la niña estaba atormentada por visiones, la mayoría de las cuales él había bloqueado del futuro, pero de vez en cuando, la niña aún recibía algunos fragmentos del futuro. Estoy bien, padre imperial. La niña habló con un tono suave, delicado y dulce, pero sus palabras eran formales, incluso al hablar con él, su padre. Pero Aenar sabía que Naerys no era fría con él, sino que simplemente le gustaba ser formal con él, independientemente de la ocasión, siendo siempre la princesa perfecta a los ojos de todos. Hablaré contigo a solas más tarde, dijo Aenar, mirando a Alysanne con un tono suave pero a la vez severo. Alysanne asintió con la cabeza, con una sonrisa en los labios. Sin darse cuenta, Aegon, que observaba la escena con los puños apretados, mostró un rastro de celos en sus ojos. Celos que Aenar, Daenerys, Visenya y Rhaenys notaron. El propio Aenar suspiró al ver esto. Las escenas del futuro parecían cada vez más frecuentes, y muchas involucraban a Aegon. Otra noche tendría una conversación de padre a hijo con Aegon. El chico tenía que entender que el trono nunca sería suyo, independientemente del esfuerzo que hiciera o de cuánto mejorara. Fue injusto para Aegon, pero el mundo nunca ha sido justo desde el principio. Hablemos rápido, tus 3 madres me esperan en la habitación, dijo Aenar con una sonrisa, al ver que su hija mayor se hacía cada vez más fuerte. Alysanne comprendía todas sus expectativas respecto a sus capacidades.
Padre, no quiero oír hablar de la vida sexual de mis padres, dijo Alisane, poniendo los ojos en blanco y con un tono ligeramente irritado. Cualquier hijo o hija se avergonzaría al oír hablar de la vida sexual de sus padres, y ella no era la excepción. El sexo es natural, comentó Enar con una risa divertida. Pero veo que no te interesa mucho ese aspecto. No le avergonzaba decir algo así. Para él, que había visto miles de millones de líneas temporales, no había tabú ni sentido distorsionado de la moral que no hubiera presenciado. Siempre creyó en la creatividad del hedonismo humano. El amor y esas cosas no me interesan tanto. Me gusta el poder más que nada. Si Visenya hubiera estado frente a ella, Alisane no se habría atrevido a expresarse con tanta libertad y naturalidad, pero con Aenar delante, lo expresó todo sin mentir. Siempre pensé que amabas a Aegon, pero parece que no es más que amor fraternal, dijo Aenar, aún sonriendo, sin importarle la posible falta de herederos de Alisane en el futuro. Tenía otros hijos e hijas para continuar su linaje. Alisane realmente no necesitaba casarse ni tener amantes, si así lo deseaba. Alisane frunció el ceño al oír que su padre pensaba que amaba a Aegon, pero al recordar cómo trataba a Aegon de manera diferente a Aemon y Jaehaerys, comprendió el motivo de la suposición de su padre. Sin embargo, las siguientes palabras de Aenar la sorprendieron profundamente. Pero él te ama, y de una manera muy especial, dijo Aenar, encontrando increíblemente divertido ver la expresión de asombro en el rostro de Alisane. Su antigua costumbre de provocar a todo el mundo comenzó a resurgir. Pobre Aegon, engañado por el cariño especial de su hermana mayor, ¡qué destino tan cruel! Dijo con un tono lleno de pesar, dejando a Alisane atónita. Era la primera vez que veía a su padre, siempre majestuoso, poderoso y divino, mostrar tantas emociones humanas. Padre, justo cuando Alisane iba a hablar, vio que la expresión de su padre cambiaba, mostrando solemnidad. Tienes dos opciones para lidiar con Aegon, pero ambas lo harán caer en las garras de los poderes ruinosos del caos, dijo Aenar con calma. La situación de Aegon no solo se calmó, sino que se volvió aún más tensa. El número de líneas temporales en las que aparecía su hijo alcanzó una cifra aterradora. ¿No hay una tercera opción?, preguntó Alisane con voz tranquila, pero Aenar pudo ver el dolor en los ojos de su hija. Amaba a sus hermanos y hermanas y haría cualquier cosa por protegerlos, pero había cosas que ni siquiera un dios omnisciente y omnipotente podía predecir, y mucho menos ellos, simples deidades en ascenso. Si te niegas a aceptar sus sentimientos, se sentirá traicionado, herido y lastimado. Después de todo, sin poder casarse contigo, no podrá ser emperador. Aenar pronunció la primera opción con tono sereno. Aegon amaba a Alisane, pero ese amor se basaba en la identidad de Alisane y nada más. El rostro de Alisane se ensombreció. ¿Amor? Esto no era amor. Aegon no sentía amor por ella, solo tenía el trono en mente al casarse con ella. ¿Qué pasaría si Aegon dijera que ya no le era útil después de casarse con él? Alisane no tenía ninguna duda de que Aegon la mataría para que nadie amenazara su trono. La otra opción es ignorarlo, pero volverá a sentirse traicionado y caerá ante los poderes ruinosos del caos, dijo Aenar, con una mirada que reflejaba profunda decepción. La mente de Aegon era tan frágil como la de un niño mimado, acosado por la política aburrida e irritante. Crees que puedes darle suficiente amor, pero su naturaleza es querer cada vez más. Es codicioso, malcriado, arrogante y ciego a su verdadera fortuna. Aenar habló con un tono lleno de arrepentimiento. No malcrió a Aegon, pero el chico aún tenía una mente frágil y sentía miedo de perder todo aquello a lo que tenía derecho. O al menos eso creía. Por eso eres mi heredera, mi hermosa princesa. Aenar se acercó a Alisane y le alzó el rostro. Al ver su expresión de dolor y traición, mostró compasión. ¿Qué padre desearía que su hija sufriera tal dolor? Pero sabía que Alisane solo maduraría después de estos acontecimientos. El dolor siempre ha sido el mejor maestro para todos los seres del universo, incluso los dioses del caos no fueron una excepción a esta regla. No te preocupes por lo que le sucederá, Ali, dijo Aenar con dulzura, abrazando a su hija. Piensa que al final de su vida se liberará de sus preocupaciones. Se arrepentirá y pedirá perdón a todos. ¿De verdad vas a sacrificarlo? En los brazos de Aenar, Alisane se sentía la chica más segura del mundo. Levantó la vista y preguntó con voz baja y triste. No quería ver morir a su hermano por ser demasiado codicioso. Lo amaré hasta su último momento, Ali. Así como tú también lo amarás al final de su vida, dijo Aenar con voz tranquila mientras acariciaba el cabello de su hija. Esta es nuestra manera de honrarlo, incluso si algún día toma decisiones equivocadas. ¿No podríamos congelarlo para siempre?
preguntó Alysanne, soltándose de los brazos de su padre, con voz aún más triste, dejando caer débilmente sobre el sofá. Miró al techo con la mirada perdida y una vaga esperanza en los ojos. Eres cruel, hija mía, dijo Aenar, sentándose a su lado. Me pides que congele a mi hijo mientras permanece consciente en ese estado. Confinado eternamente en un trozo de hielo, pero aún con vida. Mejor que morir, dijo Alysanne con tono obstinado. Aenar sabía que Alysanne no quería que Aegon muriera, él tampoco, pero a veces hay que tomar decisiones difíciles. En su caso, usaría la vida de su hijo para matar a un dios del caos. Ese era el destino que había creado para Aegon tras su traición. Un destino honorable que haría que todos lo recordaran como un héroe hasta el fin de los tiempos. Fue una decisión difícil, pero Aenar tenía que tomarla. Le dolió más que nada, pero no tenía más remedio. Ser el padre de Aegon solo hacía que su decisión fuera aún más difícil. Tenía que hacerlo. Perdóname por haber sido un padre terrible, Ali, dijo Aenar con tono tranquilo, pero tras su rostro inexpresivo se escondía una profunda amargura. Intentó por todos los medios convertir a Aegon en un hombre de verdad, inculcándole ideas y esperanzas. Sin embargo, cuanto más lo hacía, más se encaminaba Aegon hacia la destrucción. Entonces, Aenar comprendió. La pequeña y vaga esperanza de Aegon residía en su propia ausencia. Solo entonces podría florecer una tenue llama de esperanza en el alma de su hijo. No eres un padre terrible, dijo Alysanne con voz llena de convicción y determinación. No tienes la culpa de los errores ajenos. Nos criaste, educaste y protegiste a todos. Hiciste tu parte y los errores que cometimos son solo nuestros, de tus ineptos hijos e hijas. Aenar miró a Alysanne con expresión de sorpresa, pero pronto sonrió. Parecía como si se hubiera quitado un gran peso de encima. Normalmente soy frío e indiferente, pero cuando se trata de mi familia, me emociono demasiado. Quizás sea mi lado paternal intentando arreglar cosas que nunca tuve en la vida, murmuró, riéndose de sí mismo. También soy muy emotiva cuando se trata de mi familia. Siempre quiero dar lo mejor de mí por ellos. Alysanne se apoyó en el hombro de su padre y habló en voz baja. Cerró los ojos y agradeció la reconfortante presencia a su lado. Oye, somos dos pajaritos sentimentales, dijo Aenar con tono divertido, haciendo reír a Alysanne. Soy un dragón, no un pajarito, dijo Alysanne con orgullo, abriendo los ojos. Una cría de dragón, añadió Aenar, soltando una carcajada. Soy adulta, dijo Alysanne con cierta irritación. Siempre serás el bebé de papá, añadió Aenar, pero esta vez con un tono burlón. ¡Qué vergüenza! Exclamó Alysanne, sintiendo cómo la vergüenza la invadía. Bueno, el deber de un padre y una madre es avergonzar a sus hijos en ciertas ocasiones, especialmente delante de sus amigos, dijo Aenar, encontrando la situación sumamente cálida y familiar. Inconscientemente, Aenar sintió que su alma estaba sólida e inmutablemente detenida en el mar del tiempo y el espacio. El tiempo que recorría su alma, volviéndolo cada vez más indiferente, parecía insignificante comparado con esta cálida y apacible emoción. Gabriel tenía razón, mi familia es mi ancla y mientras existan, no me convertiré en una máquina sin emociones, pensó Aenar con una sonrisa. Familia. Al amanecer, horas después de la conversación con Alysanne. Aegon, deberías estar durmiendo, dijo Aenar, sentado en el sofá, vestido con una fina túnica de satén rojo. El escote de la túnica dejaba ver su pecho, que presentaba algunas marcas rojas y rasguños, evidenciando una noche bastante agitada. Perdóname, padre, no puedo dormir, dijo Aegon, que se había colado en la habitación personal de Aenar, con un tono más tímido. ¿Qué trae a mi querido hijo a mis aposentos tan tarde por la noche y qué te atormenta hasta el punto de perder el sueño? Dijo Aenar, dando un sorbo de vino a su copa. Obviamente, ya sabía que Aegon vendría y esperó su llegada. Aegon, que se parecía a Aenar en un 60%, pareció dudar un instante antes de preguntar con determinación. ¿Puedo sentarme a tu lado, padre? Aenar no respondió, pero le hizo un gesto al chico para que se sentara a su lado. No tienes que pedírmelo, algo tan sencillo, hazlo tú mismo. Pero padre es emperador, e incluso siendo tu hijo, debo mostrar respeto. Aegon se sentó junto a Aenar y habló con tono solemne. Parecía orgulloso de seguir las normas de etiqueta. Aenar miró a su hijo con serenidad. La forma en que Aegon intentaba ganarse su respeto mediante las reglas no era precisamente la mejor manera de hacerlo. Sobre todo siendo un príncipe del linaje dorado. ¿Cuándo había respetado la casa Targaryen las leyes de los hombres y los dioses? He oído hablar de tus pequeñas acciones, dijo Aenar, haciendo que la sonrisa de Aegon se congelara.
Hablar con los nobles, ganarte su favor, ser el ejemplo perfecto de un príncipe para el pueblo. Incluso donar comida y mantas en invierno. Sin importarle la expresión de asombro de su hijo, Aenar continuó hablando con naturalidad. Intentas ocultar tus ambiciones con actos amables y altruistas, pero no te das cuenta de que, al hacer algo así, solo les estabas diciendo a todos lo que realmente quieres. Así, captaste la atención de los nobles y creaste gradualmente una facción prototipo para defender tus intereses en la corte. Al ver el temor en el rostro de su hijo, un rastro de decepción cruzó los ojos de Aenar, pero continuó hablando, más bien halagándolo. Aunque lo de ganarte a los nobles fue un poco infantil, lo hiciste muy bien controlando a esos nobles codiciosos. Una expresión de felicidad apareció en los ojos de Aegon. Ese halago era lo que más deseaba oír de boca de su padre. No hiciste nada malo. Cuando tienes tu feudo, es bueno contar con apoyo en la corte para obtener más recursos y alianzas, dijo Aenar con una sonrisa. No se refería a un feudo cualquiera, sino a un feudo que abarcaba todo un sistema solar. Les daría uno a todos sus hijos e hijas. Así pues, las acciones de Aegon no provocaron en Aenar ningún sentimiento de reproche ni enfado. Al fin y al cabo, era bastante normal que los príncipes y princesas se involucraran en la política, especialmente los del linaje dorado. Sin embargo, en lugar de ver a Aegon feliz, sintió como si alguien le estuviera sujetando el corazón y golpeándolo con fuerza. Una sensación de malestar apareció en su pecho, dejándolo sin aliento por un instante. Feudo no el trono. Aegon sintió que su mundo se derrumbaba por un instante. Era el hijo mayor de su padre, pero no recibiría lo que le correspondía por derecho. Él era el hombre, pero su hermana, una mujer, se quedaría con todo lo que le pertenecía solo por haber nacido antes que él. Aegon se recuperó y alzó la cabeza para mirar el rostro de su padre, pero solo encontró un par de ojos violetas que lo observaban con una mirada serena y profunda. Se sintió vulnerable ante esa mirada. Ni siquiera el secreto más recóndito de su corazón estaba a salvo de aquellos ojos. Aegon. En cuanto oyó la voz de Aenar, Aegon sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Inconscientemente bajó la cabeza, abrumado por la culpa, la ira y el resentimiento. Tu hermana es mi heredera. No importa lo que hagas ni lo bien que demuestres ser. Alysanne siempre será mi heredera. Cada palabra de Aenar parecía una espada de luz que disipaba la oscuridad, revelando gradualmente los feos sentimientos de envidia, celos e ira que Aegon ocultaba profundamente en su vida cotidiana. Apretando los puños, una furia incontenible recorrió su cuerpo. Se mordió los labios, alzó la cabeza y miró a su padre a los ojos por primera vez en su vida. ¿Por qué? ¿Por qué nació antes que yo? Su voz parecía desahogar la ira acumulada en su corazón. Es una mujer, y todo el mundo sabe lo que ocurre cuando una mujer está en el trono. La danza de los dragones tuvo lugar una vez. ¿Acaso mi padre quiere que vuelva a suceder? Aegon. La voz de Aenar se tornó severa y majestuosa al instante. No tolero las amenazas, y desde luego no me gusta que mi propio hijo me amenace. Aegon bajó la cabeza. La confianza que le había infundido la furia pareció desvanecerse en ese instante. Finalmente recuperó la cordura, y el miedo lo invadió, haciéndolo temblar como si estuviera bajo una lluvia helada. ¿Estás diciendo que provocarás una segunda danza de los dragones? Preguntó Aenar, pero al ver el silencio de Aegon, su voz se tornó majestuosa, como si le ordenara a Aegon que respondiera. Respóndeme. Solo quiero lo que me pertenece por derecho. Aegon se mordió los labios con tanta fuerza que la sangre le goteó sobre la túnica. Su voz era más que un murmullo, pero en sus palabras faltaban convicción y determinación. ¿Qué es lo que te pertenece por derecho? Aenar pareció oír algo muy gracioso. Tu derecho de nacimiento era morir en el vientre de tu madre, incluso antes de que tus pulmones respiraran el primer aire de la atmósfera. La voz de Aenar se elevó con un tono que le hubiera gustado, pero ya había hablado. Aegon temblaba de pies a cabeza. No podía creer lo que oía. ¿Qué había pasado? ¿Por qué iba a morir antes de nacer? El príncipe no entendía qué ocurría ni por qué esas palabras. ¿Quién se atrevería a matarlo en el vientre de su madre? ¿Cómo pudo Aegon suponer que quien lo mataría era la propia Daenerys, si Aenar no la había detenido? Aegon, seré sincero contigo, dijo Aenar, con un tono más suave, sobre todo al ver el aspecto tembloroso de Aegon. Nunca serás emperador. Sé que duele. Mis palabras te hieren. Sin embargo, cuanto más descubras esta verdad, comprenderás que lo hago por tu propio bien, dijo Aenar, tocando la cabeza de Aegon y acariciándole el cabello con cariño. Como tu padre, solo deseo tu bienestar y nada más.
Tendrás miles de millones de personas en tu feudo, una esposa hermosa y unos hijos preciosos. Sin embargo, Aegon ni siquiera respondió a Aenar. Apartó su mano y salió de la habitación en silencio, con la cabeza agacha. No miró a Aenar ni una sola vez, como si no hubiera oído las palabras de su padre. Aenar alzó la mano, intentando impedir que Aegon se marchara, pero el chico ya había cruzado la puerta, lo que le hizo retirar la mano y dejar escapar un suspiro cansado y exhausto. Leda, se rebelará, dijo Aenar, con la voz profundamente entristecida por las acciones de Aegon. Él sabía mejor que nadie que Aegon se rebelaría. El emperador no necesita dar órdenes, déjenme hacerlo a mí, respondió Leda con un tono frío e indiferente. Un relámpago surcó el cielo, evidenciando la determinación del comandante de la Guardia Real. Aenar comprendió las implicaciones de las palabras de Leda, pero negó con la cabeza. Le llevará miles de años rebelarse. Mientras no traicione a la casa Targaryen, seguirá siendo mi amado y gentil Aegon. Leda, soy un padre terrible, dijo Aenar con una sonrisa, pero en ella se percibía una profunda soledad. Miró al techo, absorto en pensamientos y ensoñaciones etéreas. Leda no respondió a las palabras de Aenar. No creía que Aenar fuera un mal padre. Ella misma había visto el amor, el cariño y el afecto que sentía por todos sus hijos e hijas. Jamás había visto a un hombre demostrar tanto cariño por sus propios hijos como Aenar. Puede que no fuera el padre más presente del mundo, pero cuando tenía tiempo, siempre estaba al lado de sus hijos e hijas. Si Aenar era considerado un mal padre, entonces Leda podía considerar a todos los padres del mundo como un montón de estiércol de vaca. La ciudad de Asai se está convirtiendo en un problema. El primarca Horus no ha podido invadirla en 5 años, informó Titus, que parecía aún más imponente y poderoso, con un tono solemne y frío. Aenar frunció el ceño. Asai se había convertido en un verdadero problema. Si la ciudad no era conquistada, las legiones no podrían avanzar hacia Yiti sin el riesgo de ser traicionadas por los hechiceros de la ciudad. En ese momento, sus legiones sitiaban Yiti, pero no habían avanzado, todo porque Asai aún no se había rendido y seguía resistiendo. Una cúpula de energía oscura cubría toda la ciudad, haciendo imposible cualquier ataque. Titus, ordena a Sanguinius y Vulcan que se dirijan a Asai. Quiero que la ciudad sea destruida y todos sus habitantes muertos en un mes. La lógica de Aenar era simple. Si uno no bastaba, 3 sí. Incluso si no fuera suficiente, Aenar podía evitar a sus 6 primarcas. Quería comprobar si esta inmunda ciudad podía resistir el asedio de 6 primarcas. Sí, mi emperador, respondió Tito con tono decidido, pero cuando estaba a punto de marcharse, volvió a oír la voz del emperador. He oído que has conocido a una mujer, preguntó Aenar con una sonrisa. A diferencia de lo que todos imaginaban, no les prohibía a los primarcas formar sus propias familias. Al fin y al cabo, pasar la eternidad solo, sin una mujer, era bastante triste. Y esto no se trataba de sexo, sino de compañía entre la pareja. Es dulce, pero por alguna razón, cuando se enfada, incluso quiero evitarla, dijo Titus con un tono frío, pero Aenar notó que su mirada se suavizó al mencionar a la mujer. Con una sonrisa divertida, Aenar dijo. Ten cuidado, esa clase de mujer te apuñalará si cometes algún error grave. Recordando el rostro sombrío de su esposa cuando se enfadaba, Tito asintió, completamente de acuerdo con las palabras del emperador. Las mujeres ejercían un extraño poder sobre los hombres, e incluso Tito no era inmune a él. Al ver la expresión del primarca, Aenar se divirtió aún más. Quería conocer a la mujer que pudiera hacerle sentir al valiente el verdadero terror de su propia esposa enfurecida. Vete, si te quedas conmigo demasiado tiempo, tu encantadora esposa podría culparme. Aenar dio la orden de desalojo al instante. Observó la espalda del primarca y no pudo evitar pensar que el tiempo realmente cambia a las personas. ¿Quién se habría imaginado que el mendigo que encontró en Volantis se convertiría en el gran hombre de hoy? El destino era curioso. Cuando Titus salió del despacho de Aenar, una niña pequeña que cargaba una pila de papeles entró en la oficina con expresión de agotamiento. Naerys, ¿puedes pedir ayuda o hacer levitar la pila de papeles?, dijo Aenar con un tono amable, al ver a la chica colocar una enorme pila de papeles sobre su escritorio. Estoy bien, padre imperial, dijo Naerys, secándose el sudor de la frente con un pañuelo y hablando con tono decidido. Esto me ayudará a hacer ejercicio y a fortalecerme físicamente. Aenar solo sonrió y cambió de tema. Siéntate en mi regazo y ayuda a tu viejo padre a firmar estos malditos informes de gastos. Naerys sonrió dulcemente y, con su ayuda, se subió al regazo de Aenar, ya que era demasiado baja y ni siquiera alcanzaba sus rodillas. Un papel apareció mágicamente en su mano.
Naeris miró las letras y dijo con tono solemne: 24 millones de créditos imperiales para la creación de más armaduras para las legiones astartes. Aquello le pareció una cifra sorprendente. Con esa cantidad de dinero bastaría para alimentar a todo Poniente durante unos meses. ¿Crees que es caro?, preguntó Enar con curiosidad, poniendo a prueba a su hija. Es muy caro. Invertir ese dinero en educación me parece más beneficioso. Los avances tecnológicos pueden facilitar enormemente la vida de la gente común. Naeris no dudó en responder. No hablaba a la ligera y tenía argumentos sólidos para sus palabras. En estos 10 años, los avances tecnológicos han sido sorprendentes. El salto de la civilización en este periodo fue mayor que en los 1000 años anteriores. Constantemente surgían nuevas teorías de la mano de la generación más joven de eruditos imperiales. Es precioso, pero, por desgracia, vuestro magnífico castillo solo es posible gracias a una fuerza militar imparable. Las legiones astartes consumen muchísimo dinero. Prácticamente la mitad de nuestro presupuesto anual se destina a gastos militares, dijo Enar con una sonrisa. Naeris no se equivocaba. El dinero invertido en gastos militares era sencillamente enorme. Pero una fuerza militar era esencial para que la civilización prosperara durante mucho tiempo. Recuerda que solo en un ambiente de paz la gente puede concentrarse en otras cosas. Sin este dinero, nuestros soldados no tendrán comida ni armadura para protegerse en el campo de batalla. Enar no criticó ni habló con enojo. Simplemente aconsejó y explicó con paciencia. Al final, cuando nuestros ejércitos se vean obligados a retirarse, ¿crees que la guerra perturbará la vida de la gente en la capital? A pesar de su madurez, Naeris, en el fondo, era una princesa que nunca había salido de desembarco del rey. A sus ojos, los de alguien que nunca había pisado un campo de batalla no le reportaban tantos beneficios como la educación. Naeris reflexionó y dijo con un tono dulce y delicado: no lo había pensado así, padre imperial. Admitió que sus ideas eran demasiado simplistas. Su padre tenía razón. Sin un entorno propicio, la educación y el conocimiento no pueden desarrollarse con fluidez. Cuando la gente tiene hambre y está enferma, ¿cómo podría interesarse por la educación? Sin el derecho humano básico al agua y a la comida, nadie querrá estudiar para un futuro mejor. Era mejor trabajar para tener comida en la mesa que cualquier otra cosa. Solo cuando seamos militarmente fuertes podremos crear un entorno pacífico para que estos hombres y mujeres descubran innovaciones para nuestra civilización. Enar acarició el cabello de su hija y dijo con dulzura. Ver a su hija admitir que estaba siendo demasiado simplista fue gratificante. Cometer errores no era algo malo. Lo malo era cometer errores y pretender que no había pasado nada, contentándose con los propios errores por pura arrogancia y ego. Naeris asintió, mostrando una expresión decidida a no volver a cometer errores, aunque a los ojos de Enar, su determinación resultaba un tanto graciosa, sobre todo teniendo en cuenta que solo tenía 7 años. Deja de pensar tanto, compórtate como una niña y, cuando crezcas, asume tus responsabilidades en tu feudo, dijo Enar, dándole un suave golpecito en la frente a su hija. Sentía que Naeris pensaba demasiado. A excepción de Alisane, sus hijos e hijas no tuvieron de qué preocuparse hasta miles de años después, cuando se hicieron cargo de sus respectivos feudos. Naeris hizo un puchero, disgustada con las palabras de su padre, pero permaneció en silencio, ayudándolo a sellar los documentos que requerían la aprobación del emperador o las reinas. Sin embargo, en el fondo, estaba feliz. Era la primera vez que tenía un momento a solas con su padre, un privilegio que solo Alisane disfrutaba. Nota: Enar se reúne con todos sus hijos e hijas a la vez. Enar notó su alegría y sonrió. Al ver la cantidad de créditos imperiales en los documentos de gastos militares, entrecerró los ojos. No usaría oro ni plata para el comercio. Sería una tontería gastar metales preciosos en tales cosas. Así surgieron los créditos imperiales. Billetes de tela y papel prácticamente imposibles de falsificar sin medios oficiales. Por supuesto, semejante revolución comercial generó una gran resistencia, especialmente por parte del Banco de Hierro. Sin embargo, tras aislar por completo al Banco de Hierro de Poniente y de las ciudades libres conquistadas, y tras la creación del Banco Imperial, el Banco de Hierro finalmente comprendió lo que había hecho e intentó reconciliarse, pero ¿cómo podía Enar dejar la economía de su imperio en manos de otros? La gente aceptó la nueva moneda en un año, ya que Enar logró que ganara confianza. Se podían otorgar préstamos a las personas, quienes podían usarlos para comprar tierras. Esto impulsó aún más la moneda, ganando popularidad. Al fin y al cabo, a ojos de la gente común, si el papel moneda tenía el poder de comprar tierras, era una moneda fiable.
Así, los créditos imperiales se convirtieron rápidamente en la moneda más utilizada en ambos continentes. El Banco de Hierro sufrió grandes pérdidas, y el monopolio que había reinado durante miles de años desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Pero el Banco de Hierro no desapareció, sino que se transformó en un gremio empresarial, lo que demuestra que había gente inteligente en el Banco de Hierro. Lo que siguió en los años siguientes fue el enorme aumento del comercio entre los dos continentes. Los nuevos nobles obtuvieron una enorme riqueza gracias a ello, y con esa riqueza llegó mucha influencia, hasta el punto de que los nuevos nobles lograron enfrentarse directamente a los antiguos nobles, que poseían feudos. Tyrion, ¿están listos los cañones de cuarta generación para la guerra? Preguntó Aenar, alzando la vista para ver a un hombre alto, rubio y de ojos verdes. Un auténtico Lannister de pies a cabeza. Tywin estaría orgulloso de ver el aspecto actual de Tyrion. Su Majestad, saludó Tyrion a Aenar con respeto y respondió con un tono tranquilo y profundo. La cuarta generación de cañones aún es inestable. La probabilidad de que el cañón explote es de 3 disparos por cada 10. Aenar frunció el ceño. No podía evitar sentirse insatisfecho con el avance tecnológico. Aunque sabía que era normal, aún deseaba ver sus cañones cruzando la ciudad de Jade de Yiti lo antes posible. Acariciándole la frente, Aenar cambió de tema. ¿Y qué hay de las armas de fuego? Tyrion finalmente mostró una expresión de alivio al ver que el emperador no lo había reprendido. Controló sus emociones y habló con profesionalismo. La tercera generación de fusiles es estable y está lista para usarse en el campo de batalla. Si el emperador concede más tiempo, los artesanos podrán crear la cuarta generación. A diferencia de los cañones, las armas de fuego eran sin duda más sencillas, sobre todo con los diseños impuestos por el emperador. Por lo tanto, el desarrollo de las armas de fuego fue fluido durante esta década. En particular, las pistolas, que prácticamente se convirtieron en las armas predilectas de los caballeros nobles. Aunque la espada seguía siendo importante, Tyrion comprendió que el futuro pertenecía a las armas de fuego. Un hombre podía morir con solo apretar el gatillo. Las balas eran extremadamente rápidas e imposibles de esquivar. Al menos, un humano común jamás sería capaz de esquivar una bala. Buenas noticias. Aenar asintió. Si bien las armas de fuego aún estaban lejos de ser lo que deseaba, el avance tecnológico era, sin duda, mucho más rápido que el de los cañones. Los cañones, además de ser caros de fabricar, requerían mucho tiempo y podían explotar en cualquier momento. En comparación, la creación de armas era más rápida y segura. Al menos, nadie podía morir por una explosión, eso es bueno, dijo Aenar, mirando a Tyrion y preguntando con tono tranquilo. ¿Está bien, Myrcella? Tyrion observó la expresión del emperador. Intentó adivinar sus intenciones, pero fracasó estrepitosamente. En el rostro del dios emperador de la humanidad no había ni rastro de emoción, solo una expresión de calma perpetua. Myrcella está bien, sobre todo su hijo, León. Tyrion evitó mencionar que el hijo de Myrcella era de Aenar. Aunque los nobles lo sabían, nadie se atrevía a decir nada ni a difundir rumores. Aenar entrecerró los ojos al oír el nombre de su hijo junto a Myrcella. Su visión recorrió montañas, bosques y lagos, hasta llegar a la roca, el castillo ancestral de la casa Lannister. Un adorable niño rubio entrenaba con ahínco con su espada. Con cada movimiento de su espada, el viento se extendía a los lados, demostrando la extraordinaria fuerza del niño. El león estaba creciendo bien y sano. Una sonrisa apareció en los labios de Aenar. Observó al niño un rato antes de volver a fijar la mirada en Myrcella, que no estaba lejos de su hijo, leyendo un libro con una copa de vino en la mano. Al ver su sonrisa y su mirada interesada en el libro, que explicaba los planetas y el sistema solar, Aenar suspiró y regresó a la Fortaleza Roja. Visita a Myrcella y a León cada pocos meses, al igual que hacía con Ariane y Daeron, Logar Aureliano, Margaery y Roboute. Los 3 eran sus hijos, 3 príncipes bastardos, pero también 3 primarcas absolutamente poderosos. Nota. Daeron abandonará su nombre cuando se una a las legiones astartes, antes de ser ascendido a primarca. Al ver la sonrisa del emperador, Tyrion supo que su majestad acababa de ver a Myrcella y a León, incluso estando en la Fortaleza Roja. Al mismo tiempo, un gran peso pareció desaparecer de los hombros del primer consejero imperial. Uno de los mayores temores de Tyrion era la posible indiferencia del emperador hacia Myrcella y su hijo bastardo, León. Sin embargo, al ver la sonrisa sincera del emperador, supo que sus temores eran infundados. Está creciendo bien. Se convertirá en un poderoso primarca, dijo Aenar con expresión de satisfacción. Aunque no podía pasar mucho tiempo con sus hijos bastardos, los visitaba siempre que tenía ocasión.
Después de todo, era su deber como padre educarlos, protegerlos y formarlos para que fueran hombres de verdad. El corazón de Tyrion latió más rápido al oír las palabras del emperador. Primarca. El rango más alto en las legiones astartes, verdaderos ángeles del emperador, con el poder de derribar montañas y destruir una ciudad entera. Tan solo escuchar que su sobrino se convertiría en primarca hizo que el corazón de Tyrion latiera más rápido. Tener un sobrino que fuera primarca no solo protegería a la casa Lannister, sino que también contaría con un gran aliado en las legiones astartes. Aenar miró a Tyrion y supo de inmediato lo que pasaba por la mente de su consejero imperial. Sin embargo, si Tyrion creía que podía tener la más mínima influencia en las legiones astartes, estaba muy equivocado. Había algo que Aenar no permitía que nadie tocara bajo ninguna circunstancia: las legiones astartes. El núcleo de su poder, algo que nadie debía intentar tocar. Algunos nobles intentaron sobornar o incluso reclutar soldados privados para las legiones, pero estos nobles murieron misteriosamente. ¿Cómo podía Aenar aceptar que su mayor arma sufriera injerencia extranjera? No te emociones demasiado, mi querido duque Tyrion. Alguien podría pensar que deseas demasiado poder. En el Parlamento, podrías ser atacado por tus enemigos, dijo Aenar en tono jocoso, pero la expresión del consejero imperial cambió drásticamente. Ser ministro del emperador podría parecer algo bueno, pero solo él sabía que durante esos 10 años, los otros 2 consejeros imperiales habían sido reemplazados 5 veces. ¿La razón? La codicia por el poder. Aunque el emperador había dividido el cargo de mano del rey en 3 consejeros imperiales, estos seguían siendo poderosos, llegando incluso a poder convocar reuniones en el Parlamento. Por este motivo, el segundo y el tercer consejero imperial fueron reemplazados 5 veces. Al principio, todos se mostraron cautelosos, pero como el emperador rara vez asistía al Parlamento, el respeto y el temor fueron sustituidos por la sed de poder y la codicia. Junto con los aduladores que rodeaban a los consejeros imperiales, estos consejeros se atrevieron a abordar el tema sumamente delicado de los derechos de la nobleza sobre los feudos y las leyes. Al día siguiente, ambos consejeros fueron despojados de sus títulos y encarcelados por corrupción y crímenes contra la familia imperial. Aunque parecía que el emperador no tenía control sobre el Parlamento, Tyrion sabía mejor que nadie que las facciones parlamentarias estaban controladas por las 3 reinas. Por lo tanto, la familia imperial controlaba firmemente a todos los parlamentarios y ministros. Tendré cuidado, Su Majestad, dijo Tyrion con tono respetuoso, sabiendo que las palabras anteriores de Aenar eran tanto una sutil advertencia como una amenaza. Él era poderoso políticamente, pero el emperador era infinitamente más poderoso. El propio emperador no tenía que hacer nada. Los parlamentarios lo devorarían como hienas hambrientas. Todos codiciaban su puesto, lo cual no era ninguna novedad. Aenar asintió con satisfacción al ver que Tyrion comprendía las implicaciones de sus palabras. No quería destituir a Tyrion de su cargo. El gobernador y duque del oeste era muy bueno en su trabajo, lo que le ahorraba muchos quebraderos de cabeza innecesarios. Cuando Asai caiga, comenzaremos el ataque contra Yiti, pero antes debemos reforzar nuestra logística en Volantis y otras ciudades libres, dijo Aenar, reclinándose en su asiento. Su voz era tranquila y seria. Cuando Yiti cayera, el continente de Essos quedaría completamente conquistado, por lo que Aenar planeaba ir a otros continentes. Claro que esto ocurriría cientos de años después. El imperio debía afianzarse en Essos, extrayendo así los recursos del continente para fortalecerse y luego ocuparse de conquistar más territorio. Al fin y al cabo, conquistar un territorio era rápido, pero controlarlo era más complicado. No solo había que enviar personas entrenadas para controlar las ciudades, sino también un ejército. Esto requería mucho tiempo, especialmente con los seres humanos, que no nacen con conocimiento. Hablaré con el duque Willard sobre la logística de construcción en Essos, Tyrion asintió con una sonrisa. Cuanto más fuerte fuera el imperio, más fuertes se volverían él y las casas nobles de Poniente con el tiempo. Esto era motivo de celebración. Al principio, jamás imaginó que los 7 reinos alcanzarían un nivel nunca antes visto en la historia. Sus hazañas quedarían registradas para que todos los humanos conocieran su nombre. Me retiro, Su Majestad. Tyrion hizo una reverencia y abandonó el despacho con pasos firmes y serenos. Aenar miró la espalda de Tyrion y entrecerró los ojos. El enano, que ya no era un enano, se había vuelto más arrogante con el tiempo, pero afortunadamente, Tyrion se dio cuenta, o habría tenido que tomar medidas para acabar con la arrogancia del consejero imperial. Apartando esos pensamientos, Aenar miró a Asai y murmuró con tono de impotencia.
Si querías llamar mi atención, lo has conseguido, Conrad Curse. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. Ciudad de Asai por la sombra. La ciudad, oscura, lúgubre y llena de magia, estaba en tensión. La cúpula de oscuridad que la protegía se debilitaba cada vez más. Incluso con los sacrificios de los propios magos de sangre, la cúpula de energía seguía siendo bombardeada a diario sin cesar. En el interior de un majestuoso palacio, 2 hombres y una mujer conversaban en voz baja entre las paredes pintadas de negro y los cráneos de criaturas desconocidas que decoraban la habitación. Los 3 vestían túnicas oscuras y máscaras de madera roja. Solo sus ojos eran visibles a través de la máscara, mientras que sus manos estaban cubiertas de tatuajes. «Huyamos, Kwaite», dijo uno de los hombres, con una voz ronca y envejecida que delataba su avanzada edad, pero cuyo cuerpo no parecía haber sido doblegado por el paso del tiempo. «No hay escapatoria de Asai. Lord Conrad no lo permitirá», respondió Kwaite en voz baja y cautelosa. Temía que incluso las paredes fueran los ojos de Conrad. En esta ciudad donde la magia de sangre y las sombras campaban a sus anchas, cualquier cosa podía servir de espía, hasta una simple mosca. «Que se joda Conrad», dijo el otro hombre, obviamente más joven, con tono furioso. «Si no fuera por él, habríamos abandonado Asai y fundado la ciudad en otro lugar, donde este maldito emperador no pudiera encontrarla. ¿Crees que es tan sencillo escapar del hombre que mató dioses? No seas ingenua, Amberi». El tono tranquilo de Kwaite sonó sarcástico para el joven, quien la miró con hostilidad. Las sombras en la habitación se movían como si tuvieran vida propia. Kwaite no mostró temor. A su lado aparecieron llamas, serpientes de fuego puro, que abrieron sus bocas y sisearon hacia el joven. «Basta», dijo el hombre mayor con un tono frío, lo que hizo que ambos dejaran de hacer lo que estaban haciendo. «Kwaite tiene razón, Amberi. El emperador siempre encontrará a Asai, sin importar en qué cueva nos escondamos. No es un mortal, sino una gran rueda del destino. Un destino al que debemos enfrentarnos». «Conrad lo sabía y no huyó», dijo el anciano con voz tranquila. No había rastro de miedo en su voz. «Pero debemos huir. No quiero que mi herencia acabe en manos del emperador humano», dijo con voz tranquila. «He encontrado una forma de escapar». Las palabras del anciano iluminaron los ojos de Amber y Kwaite. «¿Quién quiere morir?» No eran patriotas, ni lo habían sido jamás. Cualquier mago que se precie solo se ama a sí mismo y a nadie más. «¿Cómo?», preguntó Amber con tono ansioso. Quería escapar de Asai cuando comenzó la guerra. No podía soportar permanecer en ese ambiente hostil y tenso ni un día más. Cuando los magos de sangre se sacrifican para mantener la cúpula, ésta se vuelve inestable por un instante. «Aprovechamos ese momento para marcharnos», dijo el anciano con un tono seguro y orgulloso. Sin embargo, mientras Amberry estaba eufórica con la noticia, Kwaite se mostraba más tranquila y paciente, una virtud que su padre admiraba profundamente. «El centro de la matriz de hechizos debe estar fuertemente protegido», dijo Kwaite con tono tranquilo. Ningún muro era invencible, y aquellos que se creían invencibles siempre eran derribados desde dentro. «¿Es correcta la información?», preguntó Amberi, ya más calmada, con tono cauteloso. Conrad no era un rival fácil, ni mucho menos débil. ¿Cómo no iba a intuir tales fallos en la defensa? «No somos solo nosotros quienes queremos huir. 1/3 de los magos que aún viven también quieren huir», dijo el anciano con voz tranquila, como si todo estuviera bajo control. «Aunque Conrad sea fuerte y espere nuestra traición, no puede enfrentarse a 1/3 de los magos de la ciudad». Kwaite no respondió. Tenía un mal presentimiento. Sabía que las cosas nunca serían tan sencillas. Conrad no podía enfrentarse a 1/3 de los magos de la ciudad, pero también tenía seguidores. ¿Acaso los seguidores de Conrad dejarían que su señor luchara solo? Lo más probable era que estallara una guerra civil entre los magos, y si esto ocurría, se podría decir que Asai estaba condenada para siempre. Incluso si hubiera un grupo de supervivientes, ¿serían suficientes estos magos para luchar contra los soldados inhumanos del imperio? A Kwaite le costaba creer que eso pudiera suceder. Incluso ahora, ni todos los magos de Asai podían enfrentarse directamente a la Legión de los Lobos Lunares liderada por el primarca Horus. Los magos eran vulnerables ante monstruos humanoides con armaduras extremadamente gruesas y pesadas. Kwaite suspiró y pensó que sus posibilidades de éxito eran escasas. Mirando a su hermano y a su padre, decidió quedarse al final del grupo. Si algo sucedía, huiría sin dudarlo. Su padre comprendería su decisión. «Vámonos», dijo el anciano, desapareciendo entre las sombras.
Amberry lo siguió, y Quaite, tras una breve vacilación, la siguió poco después. Por alguna razón, miró la espalda de su padre con expresión confusa. Su padre no solía actuar así. Ni siquiera daba órdenes. Una simple mirada bastaba para que todos comprendieran su intención. Pero hoy, su padre parecía más hablador de lo habitual. Dejando a un lado el mal presentimiento que sentía en el pecho, siguió a su padre con pasos vacilantes. Tal como Quaite había previsto, el ambiente era tenso, pero no por la guerra fuera de Asai, sino por los cientos de magos reunidos en un mismo lugar. La magia vibraba en el aire como el chasquido de un látigo. La respiración de todos se aceleró ligeramente. El olor penetrante del sudor era inconfundible. Todos estaban tensos. El nombre de Conrad Curse hacía temblar incluso a los magos más valientes. Aquel hombre, o mejor dicho, aquel demonio de la noche, ascendió al rango de mago supremo infundiendo miedo y terror. Asai prosperó gracias a él, pero el reinado de miedo durante décadas hizo que la población ni siquiera se atreviera a cometer un crimen. Sin embargo, ahora, cientos de magos estaban listos para desafiar al cazador nocturno una vez más tras décadas de represión y temor. ¡Larga vida a Asai!, gritó el padre de Quaite, seguido por los magos. Era una hipocresía de proporciones inmensas. Nadie amaba esta ciudad oscura y mortal. Todos permanecían en ella solo porque allí podían adentrarse en la magia sin ser molestados por los mortales comunes. Quaite permaneció en silencio, observándolo todo con una mirada fría y serena. Sabía que si se enfrentaban a Conrad, muchos de los que gritaban no volverían a hablar, porque los cadáveres no hablan. Al menos los cadáveres normales. Muerte a Conrad. Gritó de nuevo el padre de Quaite. El silencio se prolongó por un instante, esperando a que todos superaran sus décadas de miedo y comenzaran una rebelión contra Conrad Curse, el señor de Asai y cazador nocturno. Sin embargo, el deseo de sobrevivir siempre ha sido mayor que cualquier miedo. Los magos alzaron una mano con el puño cerrado. Muerte al cazador nocturno. Muerte al cazador nocturno. Muerte al cazador nocturno. Quaite notó que algo andaba mal con su padre. Este había cambiado el propósito de huir de Asai y ahora quería matar a Conrad. Este drástico cambio de planes hizo que la mujer se refugiara en las sombras, observando su entorno con cautela y temor. Miró a su padre y vio que no parecía el mismo hombre de antes. Incluso su aura había cambiado, como la de una persona completamente desconocida. El mal presentimiento de Quaite se hizo realidad. Ese hombre no era su padre. Era un hombre que usaba la magia de los hombres sin rostro para suplantar la identidad de su padre. En ese momento, no le importaba quién era aquel hombre desconocido ni qué le había sucedido a su padre. De repente, un par de ojos negros, oscuros como la obsidiana, fríos y silenciosos, la miraron fijamente en medio de la multitud de magos. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Quaite. Jamás olvidaría esos ojos. Esa mirada pertenecía solo a una persona en Asai. Conrad Curse. Al ver a la gente gritar que mataran a Conrad, Quaite esbozó una sonrisa amarga y llena de arrepentimiento. Sabía que todo formaba parte del plan de Conrad para asesinar a todos los disidentes y traidores de Asai. Quaite se encontró incapaz de moverse. El terror y el miedo convertían incluso el simple acto de respirar en una tarea ardua y agotadora. Ante esos ojos negros, había perdido toda resistencia. Un cordero a punto de ser sacrificado en cualquier momento. Siente miedo. Solo el miedo es la verdadera forma de controlar a la gente. La lealtad no es más que una ilusión en la mente de las personas, dijo Conrad con una voz fría e indiferente. Como gobernante de Asai, utilizaba la sangre y la muerte para controlar a estos magos rebeldes. ¡Qué loco!, exclamó Quaite con dificultad. El hombre había asesinado a su padre y había usado su rostro para engañar a todos, reuniendo a todos los traidores en un mismo lugar. No hacía falta ser un genio para comprender que todos estaban ya muertos, esperando a que el mago supremo diera la orden de genocidio. No podemos ganar esta guerra. Las legiones del emperador de la humanidad son demasiado poderosas. Quaite no esperó respuesta y habló con voz desesperada. No comprendía por qué un hombre tan inteligente quería librar una guerra que ya estaba perdida. Conrad miró a la mujer enmascarada que tenía delante con una expresión ligeramente sorprendida, y una sonrisa maliciosa se dibujó en sus labios. Esta guerra solo sirve para entrenar a mi legión, para separar a los mejores de la basura. Ni más ni menos. La respuesta de Conrad heló la sangre de Quaite. La existencia misma de la ciudad de Asai no era más que un entrenamiento cruel, inhumano y demencial. Al mismo tiempo, sabía que Conrad había planeado desde el principio rendirse ante el emperador de la humanidad. «¡Monstruo!», exclamó Quaite apretando la mandíbula.
Apretó los dientes y miró fríamente al gobernante de Asai. El hombre que debía proteger la ciudad sería el mismo que la destruiría. Conrad miró a Quaite con expresión de satisfacción. ¿No te has rendido al miedo? ¿Quieres unirte a mi legión? Aunque le gustaba controlar a la gente mediante el miedo, él mismo sabía que los soldados que no podían controlar el miedo en momentos de necesidad eran inútiles. Esta fue una de las razones por las que inició esta guerra. La otra, para llamar la atención de su futuro padre. Al fin y al cabo, para convertirse en primarca, necesitaba el apoyo del emperador de la humanidad. Quaite no dudó en responder. Sí. Para ella, lo más importante era sobrevivir. Nada más importaba. Si podía sobrevivir arrodillándose ante el asesino de su padre, lo haría. Dignidad, venganza. Eso es un lujo para los poderosos. Aunque era maga de fuego, distaba mucho de ser fuerte. Antes de Conrad Curse, no era más que una cucaracha un poco más grande. Conrad mostró una expresión de satisfacción y volvió a fijar su atención en el ejército de magos que tenía delante. Un brillo frío se reflejó en sus ojos. Levántense. Con sus palabras, las sombras en un radio de 100 metros comenzaron a moverse. Criaturas sin rostro, hechas de pura oscuridad, emergieron de ellas. Parecían delgadas y altas, con brazos anormalmente largos. No tenían rasgos faciales, pero eso las hacía aún más aterradoras. Quaite observó con mirada temerosa el hechizo que había hecho famoso y extremadamente poderoso a Conrad. Ejército de las sombras. La descomunal cantidad de magia, energía psíquica, necesaria para lanzar semejante hechizo era algo que ella jamás tendría en su vida, ni siquiera sacrificando todo su cuerpo para obtener más magia. Pero Conrad la usaba a diario como si lanzara una simple bola de fuego. La diferencia de poder era tan grande que Quaite ni siquiera pensó en huir. Moriría si intentara escapar de un hombre tan peligroso. Quaite se percató de que Conrad había regresado al centro de la multitud y, sabiendo exactamente lo que pretendía hacer, retrocedió para evitar ser golpeada accidentalmente. Los magos presentes notaron claramente el famoso hechizo y se pusieron serios. Sabían que Conrad se acercaba. Después de todo, era imposible ocultar a cientos de magos de los espías del señor de Asai. Sin embargo, no tenían miedo. Había cientos de magos alrededor, y aunque Conrad era fuerte, no era invencible. Al fin y al cabo, no todo el mundo era un ser extremadamente poderoso como el emperador de la humanidad. Tal como Quaite había imaginado, lanzas de pura oscuridad emergieron de las sombras. Todas se manifestaron alrededor de Conrad, que se encontraba en medio de cientos de magos. Todos los magos en un radio de 10 metros fueron atravesados por las lanzas de la oscuridad, empalados aún con vida mientras se retorcían de dolor. Los gritos de dolor, agonía y horror flotaban en el aire como un coro triste y aterrador. En este único ataque, Conrad mató a unos 30 magos, empalándolos vivos. Algunos sufrieron perforaciones en el vientre, otros en el pecho. Algunos afortunados murieron al instante cuando las lanzas les atravesaron la cabeza. El olor metálico a sangre impregnaba el campo de batalla. Los cuerpos caían al suelo mientras las miradas aterrorizadas de todos se centraban por completo en el hombre que se encontraba en medio de los magos. Conrad. Un susurro tembloroso y casi inaudible resonó en el ambiente. Finalmente comprendieron que habían caído en la trampa del mago supremo de Asai. Desde el principio, habían sido manipulados. No puede mantener el hechizo para siempre. Cuando se agote, lo mataremos. El hombre que pronunció estas palabras estaba oculto entre la multitud y no se atrevió a dar el primer paso. Nadie era ingenuo. Aunque lo que aquel hombre había dicho era cierto, los primeros en enfrentarse a Conrad morirían sin remedio. Así pues, aun sabiendo esto, no se atrevieron a luchar por miedo a la muerte. ¿Pero acaso Conrad dejaría que esa gente esperara pacientemente? La respuesta es un rotundo no. Avanzó a una velocidad vertiginosa. Ni siquiera parecía un mago de cuerpo frágil. Parecía un guepardo a toda velocidad. Al mismo tiempo que Conrad atacaba, el ejército de sombras también se puso en marcha. Estos seres hechos de pura oscuridad rugían incluso sin bocas para rugir y avanzaban como si fueran animales, corriendo a 4 patas. Conrad alcanzó rápidamente al primer mago, movió la mano y simplemente atravesó el pecho del hombre de un lado a otro, arrancándole el corazón. Sin importar si era crudo o de origen humano, mordió el corazón humano y lo engulló con una mirada gélida. Su energía psíquica se reabasteció rápidamente mediante magia de sangre, y corrió hacia el resto de los magos con expresión fría e indiferente. Oh no, él conoce la magia de sangre. Un mago presenció la escena y gritó con todas sus fuerzas. El terror en sus ojos era inconfundible.
Si Conrad conocía la magia de sangre, no importaba si se había quedado sin magia o no. Devorando a los magos a su alrededor, podía reponer su fuente mágica en todo momento. Fueron un festín para Conrad. Los magos estaban aterrorizados ante la idea y también usaron magia para intentar luchar o escapar del cerco del ejército de las sombras. Fuego, sangre y sombras llenaban todo el campo de batalla. La magia siempre ha sido algo misterioso y aterrador para la mayoría de la gente, pero para los magos de Asai, no podía ser diferente. Aunque lanzar hechizos tuviera un precio, a estas personas no les importaba ante la tentación del poder para controlar el mundo. Conrad dirigió una mirada sanguinaria a la escena que tenía ante sí, sonrió con malicia, casi con sadismo, como una serpiente que observa al animal debatirse tras inyectarle veneno a su presa. Allí donde Conrad luchaba, los magos morían. Les arrancaban el corazón, los ojos o incluso la cabeza. Todos eran devorados o les chupaban la sangre. Parecía un demonio del infierno, cubierto de sangre y con la boca goteando sangre. Esta escena destruyó por completo el último vestigio de su valentía. ¿Cómo podría alguien luchar contra semejante demonio? Solo quedaba miedo en sus corazones. Comenzaron a suplicar. Señor Conrad, perdóname la vida, seré tu esclavo para siempre. Maestro, soy tu súbdito en tu oscura corte, perdóname la vida. Merced. Quaite observaba fríamente a estas personas. Cuanto más suplicaban por sus vidas, menos probabilidades tenían de sobrevivir. Conrad aceptaba a quienes luchaban hasta la muerte, pero jamás aceptaría a los cobardes y débiles. Tal como Quaite había imaginado, Conrad no hizo más que intensificar sus asesinatos, matando a aquellos que se arrodillaban y suplicaban. Al final, tras 3 minutos, todos los cobardes fueron asesinados, mientras que un pequeño grupo de magos se unió y luchó contra el ejército de las sombras, manteniéndose en guardia contra Conrad. Quaite vio que Conrad había cesado su matanza y se acercó al grupo que aún luchaba por sus vidas. En los ojos de estas personas se reflejaba el miedo, pero también la determinación de morir luchando. ¿Estáis capacitados para uniros a mi legión? ¿Aceptáis? Conrad nunca se anduvo con rodeos, así que habló directamente sobre su propuesta. Sus ojos negros como la obsidiana miraron fijamente al grupo de magos supervivientes con una mirada fría, esperando su respuesta. No había otra opción. Era arrodillarse o morir. Y como la vida era más importante que cualquier otra cosa, estos magos eligieron la opción más obvia. Se arrodillaron y aceptaron la sumisión. Abre la barrera y recibamos a las legiones del Padre, dijo Conrad mientras se alejaba. Parecía el rey de la oscuridad, y la oscuridad se inclinaba ante él a cada paso. Quaite miró el cuerpo de Amberry en el suelo y suspiró. Amberry fue una de las desafortunadas que resultaron heridas por las lanzas de Conrad al principio. Los gigantes invadieron Asai. Gigantes que superaban en tamaño a los magos y a cualquier humano común. Al frente de los gigantes se encontraba un sol encarnado en piel humana. Un dios en carne y hueso. Su fuego espiritual desbordante, liberado de su envoltura de carne y hueso. Aquellos lo suficientemente valientes como para mirarlo directamente quedaban cegados por atreverse a contemplar su radiante rostro. Los afligidos pasaron el resto de sus vidas ciegos, salvo por la imagen del dios viviente que resplandecía en sus retinas muertas. Al final del largo camino que conducía al palacio del cazador nocturno, en el corazón de la ciudad, el futuro primarca esperaba la llegada de la delegación. El ejército de extraños se detuvo al unísono. Cada uno de los 50.000 soldados permaneció inmóvil en ese mismo instante. Los 3 gigantes, más altos que los demás soldados, dieron un paso al frente. El dios resplandeciente los guiaba. Conrad observó fríamente a la delegación. Los 3 gigantes no se presentaron ni dijeron nada. Lo miraron con miradas diferentes. Uno simplemente lo miró con indiferencia, otro lo saludó amistosamente y el último lo miró con furia. Vulcan, Sanguinius y Horus. El mismísimo dios dorado dio un paso al frente con los brazos abiertos. Se disponía a hablar, pero al hacerlo, Kurse sucumbió a una visión del futuro tan intensa y aterradora que cayó de rodillas e intentó arrancarse los ojos, pero el emperador se lo impidió. Sintió una mano en la cabeza. El dolor insoportable cesó en un instante, devolviéndole la cordura en un momento de clemencia. El cazador nocturno alzó la vista y vio al dios dorado, eterno y sin rostro transformarse en la imagen de un hombre. Las siguientes palabras fueron registradas para la posteridad por quienes presenciaron este fatídico encuentro y aún resuenan con terrible significado a través del abismo del tiempo. Descansa en paz, Conrad Curse, señor de la ciudad oscura. Has captado mi atención y te acepto como uno de mis hijos. ¿Aceptas? Será un honor, mi emperador.
El hombre que había perseguido a los magos de Asai durante décadas se arrodilló e inclinó la cabeza, aceptando la propuesta sin vacilación alguna en su voz. Al ver al hombre que lo había hecho abandonar el trono rubí para verlo personalmente, Enar sonrió y ayudó a Conrad a levantarse. Parecía pequeño, como un niño ante él, pero aquel hombre simplemente tenía uno de los mayores potenciales entre los primarcas. El hecho de ser mago incluso antes de someterse al ritual de sangre haría que el primarca fuera verdaderamente poderoso. Eres un hombre valiente, Conrad, dijo Enar, mirando al hombrecillo insignificante que tenía delante. Sus ojos violetas lo contemplaron con una mirada serena y poderosa. Puede que tengas problemas para llevarte bien con tus hermanos. No me importa su opinión, respondió Conrad con un tono tranquilo, sin rastro de sumisión. Prefiero hacer las cosas solo y así seguirá siendo. Las palabras del hombre hicieron que Vulcan, Horus y Sanguinius lo miraran. Aunque existían algunos conflictos entre los primarcas, estaban unidos y se respetaban mutuamente. Ahora, al oír eso, Conrad realmente no quería involucrarse con ellos. Será mejor que controles tu tono o puedo ayudarte a controlarte tú mismo. Horus, que ya estaba enfadado con Conrad por haberle hecho fracasar en el cumplimiento de las órdenes del emperador, no pudo contenerse más y dio un paso al frente, mirando al hombrecillo que había impedido la conquista de Yiti durante meses. Conrad no mostró temor y dio un paso al frente, mirando al gigante que tenía delante como a un igual. Horus no podía creer la audacia del simple humano que tenía ante sí, un poderoso primarca semidios. Dejen de pelear como dos niños, mis hijos son más maduros que ustedes dos, dijo Enar con un tono ligeramente divertido ante la situación. Para él, era muy normal que los hermanos pelearan. Horus miró a Conrad con una mirada profunda y volvió a su posición, pero siguió observando al señor de Asai con una mirada fría. Hiciste un buen trabajo impidiendo el avance de mi legión. Esta cúpula de energía psíquica es increíble, dijo Enar, mirando el escudo que protegía toda la ciudad. Incluso con el poder de Horus, la cúpula de energía se mantenía firme, aunque se habría roto si Horus hubiera continuado atacando por más tiempo. Sin embargo, eso no restaba mérito a la genialidad del creador de la técnica. Enar suponía que podría crear algo similar, pero protegiendo un planeta entero o incluso un sistema solar completo. Si la cúpula de energía pudiera impedir el avance de las fuerzas del caos, sería aún mejor. Solo una creación mía tras décadas de experiencia. Conrad no parecía orgulloso de su logro, lo que hizo que Horus apretara los dientes. Por el tono del hombrecillo, no parecía que eso fuera suficiente para detener a Horus en su avance. Sanguinius intentaba contener la risa. Su cuerpo temblaba y, debido a su tamaño, sus acciones pronto fueron notadas por el propio Horus, quien simplemente resopló fríamente y no le prestó atención al pequeño hombre. He preparado un banquete, mi emperador, dijo Conrad, indicándole a Enar que entrara en su palacio. Todos entraron al palacio. Enar no pudo evitar fijarse en los magos que estaban de pie frente a la muralla. Todos parecían extremadamente disciplinados. ¿Tus futuros astartes? Preguntó Enar con una sonrisa. A diferencia de Horus y Fulgrim, que contaron con ayuda para formar su legión, Conrad parecía haberse preparado para esto durante muchos años. Sí, mi emperador, respondió Conrad de forma sencilla y breve, mientras seguía caminando hacia el salón. Enar observó al hombre con una mirada profunda. Ver el futuro sin la protección de una mente poderosa era como volverse loco lenta y aterradoramente. Una de las razones por las que no le permitía a Sanguinius ver el futuro era esta. Aunque las visiones de Conrad no fueran nada comparadas con las suyas, este poder no era algo que los mortales debieran tocar. El destino siempre cobra un precio por ver el futuro. Y ese precio solía ser la cordura. Evita pensar en el futuro, aconsejó a Enar a Conrad con tono amable. No quería que su primarca se volviera aún más antisocial. La gente necesita tener una vida para ser verdaderamente capaz de resistir la invasión del caos. Los dioses del caos utilizan sus propias debilidades para tentar a sus víctimas, por lo que cuanto más decidida y experimentada sea una persona, menor será el efecto que la corrupción del caos pueda tener sobre ella. Me abstendré de ver el futuro, mi emperador, dijo Conrad con un tono frío pero sincero. Él mismo sabía el daño que causaban sus visiones. Pero a veces es involuntario. Te ayudaré con eso, especialmente antes de que pases por el ritual de sangre. Tus habilidades se verán potenciadas, incluyendo tus visiones del futuro, dijo Enar con expresión seria. La situación de Conrad era especial, pues era un poderoso mago y un hombre capaz de ver el futuro, aunque solo fuera el de una única línea temporal. No te preocupes, yo me encargaré de todo.
Aenar puso la mano sobre el hombro de Conrad y dijo amistosamente. No tenía miedo de ayudar a los primarcas, quienes tanto lo habían ayudado en esta conquista planetaria. Aenar nunca fue tacaño con sus primarcas, los hombres que le ayudarían a conquistar la galaxia. Gracias, mi emperador. Conrad le agradeció con sinceridad. Miró al dios de la humanidad con una expresión más solemne y respetuosa. Aún conociendo algunos detalles del futuro, debía empezar a respetar a la divinidad que tenía ante sí. Solo un ser así era digno de su sumisión. Es arrogante, pero parece un buen tipo. Sanguinius miró la espalda de Conrad, que estaba junto al emperador, y dijo con una sonrisa amistosa. Los magos presentes fruncieron los labios de forma extraña al oír las palabras del gigante de armadura roja. ¿Conrad es un buen tipo? Si fuera un buen tipo, no habría crímenes en el mundo. Buen tipo y Conrad definitivamente no deberían ir en la misma frase, ya que cualquiera podría ser más amable que el propio Conrad. Vulcan y Horus miraron a Sanguinius atónitos ante lo que acababan de escuchar. Aún sin conocer a Conrad personalmente, solo por su aspecto sombrío e intimidante, todos comprendieron que no era un buen hombre. Ustedes 4 deben atacar Yeti y encontrar a su hermano, que aún no sabe qué camino seguir. Aenar miró a los 4 hombres que tenía delante con calma. Luego, dirigió su mirada hacia el Imperio Dorado de Yeti. Sanguinius se alegró al saber que ganaría otro hermano. No se preocupe, mi emperador. Llevaré a mi hermano a los brazos del Imperio lo antes posible. Aenar asintió y compartió la información que tenía. Su nombre es Hagata y del clan, uno de los 100 príncipes del Imperio Dorado. Sirve al dios emperador de Yeti. Horus, Vulcan y Sanguinius mostraron miradas asesinas al oír el título del gobernante del Imperio Dorado de Yeti. ¿Cómo se atrevía un simple mortal a usar el título del dios emperador de la humanidad? Era una blasfemia contra el dios emperador de la humanidad, la blasfemia más grave. Si la Inquisición oía el título de emperador de Yeti, no dudaba de que sería la primera en llamar a las puertas de Jade de la capital de Yeti. Aenar se percató de ello, pero no le importó. Miró a los 3 primarcas y al hombre que aún no se había convertido en primarca con una mirada serena. Yeti ya no tiene por qué existir. Aenar simplemente declaró el fin de la civilización más antigua de planetos. El planeta no necesita otra civilización. Ya sea cultural, económica, religiosa o políticamente, el mundo de Planetos solo necesita una voz unificada. El imperio. ¿Y qué hay de las ciudades y la población? Preguntó Vulcan con tono serio. No había bondad en la mirada del herrero más extraordinario del imperio. Quienes se arrodillan viven, quienes se niegan, mueren, dijo Aenar con un tono tranquilo, incluso despreocupado. Realmente no quería perder el tiempo adoctrinando a decenas de millones de personas. Es mejor perdonar a los débiles y matar a los fuertes, para que nadie pueda escapar jamás de las garras del imperio. Crueles, fríos e inhumanos. Así resumían las órdenes de Aenar, pero en una guerra entre civilizaciones, cientos de miles de millones podrían morir. No quería perder el tiempo con una civilización arrogante que se negaba a someterse. Las órdenes del emperador son un decreto inviolable, respondió Vulcan con un tono aún más frío, comprendiendo las intenciones del emperador. No le importaba cuántas vidas perecieran. Él y los hermanos primarcas ya habían matado a suficientes como para ser indiferentes a cualquier masacre o genocidio. Sanguinius, el más joven, era aún más indiferente. Para el pueblo del imperio, era el ángel blanco. Para sus enemigos, el demonio más temible. Podía ser incluso más indiferente que Vulcan a la hora de masacrar gente, pues Aenar lo había adoctrinado desde niño. Horus permaneció en silencio, escuchando todo con expresión indiferente. Solo Conrad miró al emperador con una sonrisa que parecía un tanto aterradora. Nuestro hermano acepta vuestras gracias, mi emperador, dijo Conrad, con una voz de lo más fría. Los 4 comprendieron que probablemente Hagatai tendría que ser golpeado varias veces para aceptar el puño de amor del emperador. Después de todo, no era fácil ni rápido lograr que alguien traicionara a su patria. Dejaré a Yeti a cargo de ustedes 4. Espero que traigan a su hermano lo antes posible, especialmente antes de mi cumpleaños. Aenar se puso de pie y se preparó para regresar a Poniente. Los 4 primarcas se pusieron de pie y se despidieron del emperador. Que tenga un buen viaje de regreso, mi emperador. Los 4 pronunciaron las mismas palabras mientras la espalda de Aenar desaparecía de su vista. Los 4 se miraron con miradas diferentes. Horus seguía mostrando hostilidad hacia Conrad, mientras que Vulcan y Sanguinius mostraban buena voluntad hacia su futuro compañero de batalla. Cuando me convierta en primarca, me gustaría luchar contra el primarca Horus, dijo Conrad, sorprendiendo a Vulcan y Sanguinius.
Aunque Horus era uno de los primarcas más jóvenes, era increíblemente poderoso, llegando incluso a alcanzar la fuerza de primarcas veteranos como Sigismund y Titus, lo cual era increíble a los ojos de los demás primarcas. El potencial de Horus demostraba que sería uno de los más poderosos de los 22 primarcas. Pero ahora, Conrad se atrevía a desafiar a Horus justo después de convertirse en primarca. ¿Cómo no iba a sorprenderles algo así a ambos? Horus miró a Conrad y se marchó, pero la voz indiferente y poderosa del primarca llegó a oídos de todos. Espero que no pidas clemencia cuando te golpeen y que no deshonres a nuestro emperador, o te daré una paliza tan grande que tu madre no te reconocerá. Parece que has irritado mucho a Horus, dijo Sanguinius con tono divertido. Que un simple mortal le impidiera avanzar durante meses había herido profundamente el orgullo del primarca. Ten cuidado, Conrad, Horus no es un adversario al que subestimar, le aconsejó Vulcan, el mayor de los primarcas, con un tono tranquilo pero paciente. Cuenta con la confianza del emperador en la guerra. Conrad miró a ambos primarcas y no respondió, pero sintió su preocupación. Una extraña expresión apareció en sus ojos. Era la primera vez en su vida que alguien se preocupaba por él. Era un sentimiento nuevo que no había experimentado hasta ahora. Al ver las espaldas de ambos primarcas alejándose, Conrad murmuró para sí mismo con expresión compleja: hermano. El cazador nocturno nunca había sentido amor en su vida, solo el miedo a la gente que se oponía a él, a pesar de que poseía grandes talentos mágicos desde la infancia. Las 3 legiones sumaban 50.000 astartes. Sinceramente, un imperio mortal no necesitaría tanta fuerza. Con solo 10 bastaría para borrar al país del mapa. Pero Aenar quería rapidez, así que Horus, Vulcan y Sanguinius avanzaron con toda su potencia. Los magos de Conrad siguieron a su líder en esta guerra de exterminio. Sin embargo, por razones obvias, muchos astartes los despreciaban. A sus ojos, los hombres de verdad luchaban con puños y brutalidad. La magia era un acto de cobardía, propio de los débiles contra otros aún más débiles. ¿Cómo no iban a despreciar los astartes a tales seres? Sin embargo, a Conrad no le importaban las miradas de los guerreros gigantes. De todos modos, no lucharía junto a ellos, así que al futuro primarca le importaba poco. Esta muralla es impresionante, dijo Sanguinius, contemplando con admiración el gigantesco muro. Era tan largo que uno se preguntaba cuánto tiempo habría llevado construir semejante monumento. Nota: no encontré nada relacionado con la Gran Muralla China en el universo de Juego de Tronos, así que creé una yo mismo. Imaginen la Gran Muralla China, pero mucho más grande y alta de lo que es en realidad. No importa. Es débil ante nuestro poder, respondió Horus con indiferencia. Para los mortales, semejante muro era realmente difícil de penetrar, pero los 50.000 astartes tenían la capacidad de saltarlo sin dificultad. Por lo tanto, a sus ojos, ese muro era completamente inútil. Vulcan, te lo dejo a ti, dijo Horus, mirando a su compañero de armas. En su tono se percibía una confianza innegable. Aunque para ellos la muralla no significaba nada, para el pueblo de Yiti era un símbolo de poder y protección. Solo cuando el espíritu y la determinación de este pueblo desfallecieron, fue cuando realmente conquistaron este país. Vulcan no habló y dio un paso al frente. La mitad de su cuerpo se transformó en magma puro. Gotas fosforescentes de líquido denso cayeron al suelo, produciendo un chisporroteo fuerte y profundo. Con un puñetazo del primarca, un enorme puño de magma avanzó hacia la pared, desgarrando el aire a altas temperaturas y golpeando la pared directamente. Con un estruendo sordo y vientos cálidos, la muralla que había protegido a Yiti durante miles de años se derrumbó como un castillo de arena. Piedra a piedra, se dispersaron por todas partes, mientras que algunos soldados desafortunados quedaron sumergidos en el magma. Eso debe doler, dijo Sanguinius con tono de disgusto. El olor a carne humana quemada no era nada agradable, y mucho menos tentador. Por desgracia, sus sentidos sobrehumanos le impedían percibir tal aroma. Son soldados. Deben morir por su patria, dijo Horus, dando un paso al frente. Detrás de él, la legión de los lobos lunares avanzaba junto al primarca. Paso a paso, con una disciplina extrema. Era un ejército verdaderamente invencible. 10 astartes bastarían para destruir Yiti, pero 50.000 astartes estaban invadiendo el país en ese preciso instante. No había esperanza para esta antigua nación, lo que proponía una cruel verdad a los ojos de los ciudadanos de Yiti. Por muchos ejércitos que se enviaran al frente, nadie regresaba para dar noticias. Esto era más aterrador que la destrucción directa del país. Era como si la esperanza se desvaneciera poco a poco.
Junto con los medios para el adoctrinamiento del imperio, muchos ciudadanos comenzaron a creer en el dios emperador de la humanidad. El título de Aenar facilitó el cambio de fe de estas personas. Sanguinius, has crecido muchísimo. Al oír la voz femenina, naturalmente noble, Sanguinius se sonrojó. Miró a un lado y vio llegar a una mujer. Era increíblemente alta y hermosa, vestía una armadura roja y llevaba el cabello negro recogido en un elegante moño. Reina Visenya. Sanguinius, Vulcan y Horus se inclinaron ante la reina. No solo respetaban su estatus, sino también su extraordinaria fuerza. No podían creer que una verdadera diosa hubiera llegado al campo de batalla de una dinastía de simples mortales. No hay necesidad de tanta formalidad, dijo Visenya, sentada en el asiento principal y con una sonrisa. Sentir el olor de la guerra después de décadas le resultaba bastante nostálgico. No es más que un imperio mortal, mi reina, dijo Horus con tono respetuoso. Su noble presencia es innecesaria en este campo de batalla. Es demasiado honor para una blasfema. Lo sé, pero Aenar me prometió que cuando los niños fueran mayores, podría ir al campo de batalla. Visenya sabía que su presencia era innecesaria en el campo de batalla, pero aún así quería participar. Siempre había estudiado para comandar tropas. No iba a abandonar su sueño solo porque se convirtiera en madre y reina. Todos comprendieron y asintieron. Sanguinius entregó el informe de batalla a la reina, detallando sus avances hasta el momento. Visenya examinó con interés el papel que tenía en la mano. Al leer las cifras del informe y los nombres extranjeros difíciles de pronunciar, arqueó una ceja, sorprendida por la deplorable situación del Imperio Dorado de Yiti. Este imperio está en peor situación que la dinastía Targaryen sin dragones, dijo Visenya con un tono de auténtica sorpresa ante la situación. Cientos de príncipes en pequeñas ciudades-estado, los decretos del llamado Dios Emperador no salen de las murallas de Yin, la ciudad imperial. Actualmente, Yiti está gobernada por el 17º Emperador Azul, Bugai. Sin embargo, su poder es débil en comparación con el de los antiguos emperadores dioses, y los gobernadores locales y recaudadores de impuestos han conquistado un centenar de principados entre las provincias. En Carcosa, a orillas del mar oculto, reside un señor hechicero exiliado que se proclama el 69º Emperador Amarillo. Además, un general llamado Polko se ha autoproclamado el primero de los emperadores naranjas, utilizando la ciudad de los mercaderes como su capital. La voz de Visenya resonó por toda la tienda. La situación del Imperio Dorado era ridícula. Ya ni siquiera podía considerarse un imperio. Era como si dentro del imperio, cientos de otros países gozaran de gran autonomía y no respetaran a la corte imperial. Si Aenar hubiera estado presente, habría pensado que se parecía al sistema del Sacro Imperio Romano Germánico. Pero la situación del emperador azul, Bugai, era incluso peor que la de los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico. No será tan difícil conquistar un país tan devastado, dijo Visenya, arrojando el papel sobre la mesa. Ya no había ninguna dificultad con los 50.000 astartes. Sumado a la precaria situación del imperio, las cosas se volvieron aún más fáciles. Nota: las dinastías de Yiti no están representadas por clanes, sino por colores. Un tanto extraño, pero George Martin está un poco loco, así que no hay problema. Los pensamientos de Visenya eran los mismos que los de los primarcas presentes. Si no fuera por Asai, Horus ya habría conquistado Yiti. De repente, Conrad entró en la tienda, atrayendo la atención de Visenya. Ella observó al futuro primarca con curiosidad. La primera impresión que tuvo de Conrad fue que era un hombre bastante sombrío. Al mismo tiempo, también era un hombre atormentado por sus propios pensamientos. Con una mirada que le recordaba a su marido, Conrad tenía el mismo aspecto que Aenar, después de que su esposo viera muchas líneas temporales. Pero a diferencia de Aenar, que podía recuperarse tras un breve descanso, Conrad no tenía esa capacidad. Debe ser Conrad. Mi esposo te elogió mucho por haber impedido el avance de Horus, dijo Visenya con una dulce sonrisa. Siempre había sido muy amable con los primarcas, casi tratándolos como familia, como amigos íntimos en quienes confiaba casi por completo. Al oír las palabras de la reina, Conrad miró a Horus, que tenía una expresión algo sombría. El futuro primarca no pudo evitar sentirse satisfecho al ver la expresión en el rostro de Horus. Es un honor recibir los elogios del emperador, mi reina. Conrad ya había adivinado la identidad de Visenya. Aunque desconocía cuál de las tres reinas era, sabía que era una de ellas, ya que las hijas del emperador eran demasiado jóvenes. Soy Visenya, la primera esposa de mi marido, dijo con tono divertido, mirando a Conrad con curiosidad.
Era la primera vez que veía a una hechicera de las sombras, magas especializadas en usar la voluntad para controlar las sombras. La reina Visenya, repitió Conrad, sonriendo con la nobleza casi innata de un rey. Los hombres que elige mi marido siempre son extraordinarios, dijo Visenya con admiración por la visión de su esposo. La dinastía Targaryen no olvidará tus méritos, y la lealtad siempre será recompensada. Conrad sonrió y asintió, pero no estaba de acuerdo con las palabras de la reina. No creía en la lealtad. Así como una esposa podía traicionar a su marido por lujuria, un hombre podía traicionar a su esposa por avaricia. Todo tiene un precio, incluso la lealtad. La situación en Yiti no hizo sino confirmar su punto de vista. El emperador azul era débil y no tenía control sobre los príncipes. La lealtad no existe frente a la insaciable codicia de la humanidad. En lugar de algo tan infantil, temía a Aenar. Ese temor era la forma en que el emperador lo controlaría en el futuro, y no estaba descontento con ello. Esa era su visión del mundo, por lo que Conrad no estaba descontento con que Aenar utilizara el miedo para controlarlo. ¿Dónde se encuentra nuestro hermano?, preguntó Sanguinius, mirando el mapa de Yiti. Tenía que admitir que aquel antiguo país tenía una población considerable. Claro que, durante los 5 años de la larga noche, esta gran población se convirtió en su mayor debilidad, pues se produjeron numerosas muertes. Nota: la larga noche duró 2 años más después de la muerte de los dioses. Si el emperador no hubiera puesto fin a la larga noche antes de lo previsto, Yiti sería un imperio muerto y en ruinas. Incluso ahora, la población sufría grandes bajas. A medida que se adentraba en el país, Sanguinius descubrió grandes fosas comunes que contenían los huesos de decenas de miles de personas. Había cientos de estas grandes tumbas, y probablemente miles, en todo el país. Horus dejó de lado sus sentimientos personales y señaló la ciudad llamada Jin. Él está en esa ciudad. La capital del Imperio Dorado. Menos mal que nos ahorra tiempo, dijo Vulcan con calma, mirando el mapa repleto de ciudades. En efecto, había muchas, aunque por el momento estaban deshabitadas. Dividiremos el ejército en 4 frentes. De todos modos, no habrá resistencia, dijo Visenya con una sonrisa, contemplando el vasto territorio por conquistar. Quería ser considerada una reina conquistadora. Nadie discrepó. Con 50.000 astartes, Yiti no tenía ninguna posibilidad de resistir. Este país ya estaba muerto, era solo cuestión de tiempo. Iré a Jin con Sanguinius, dijo Visenya con una sonrisa. Quería ver al llamado dios emperador de Yiti. Aunque dudaba que aquel hombre fuera como Aenar, sin duda debía tener algo extraordinario para ser considerado un dios viviente, ¿verdad? Sanguinius mostró una expresión amarga al oír que iría con Visenya. Odiaba sentirse tratado como un niño, sobre todo porque no podía vengarse, ya que eran reinas. Si Sanguinius tomaba represalias, podía imaginar que Aenar elegiría el mejor método para torturarlo psicológicamente. Si había algo que Sanguinius nunca subestimaba, era la creatividad del emperador. Un hombre que pudiera ver miles de millones de líneas de tiempo carecería de creatividad. Al ver la expresión de Sanguinius, Visenya sonrió con malicia. Sentía que se parecía cada vez más a Aenar. También empezaba a disfrutar provocando a la gente. No la culparan por ser infantil, pero el entretenimiento en la corte escaseaba. Pido disculpas por la demora, pero pasé todo el día solucionando algunos problemas. Me robaron dinero de mi cuenta bancaria y me pidieron un préstamo. Por suerte, como nunca antes había pedido uno, la cantidad era mínima. Aún así, pasé el día hablando con mi banco y cambiando todas mis contraseñas, incluidas las de mi correo electrónico. Honestamente, lo más increíble fue que no apareció ninguna notificación ni correo electrónico advirtiéndome de algo tan importante, ni siquiera un mensaje en mi teléfono. Todavía no entiendo cómo se filtró mi contraseña. No descargo nada más que juegos en Steam, no abro correos electrónicos sospechosos, y mucho menos spam. Estoy muy confundido, incluso bloqueé la opción de préstamo en mi cuenta. En resumen, fue un día de mierda, por suerte solo perdí una pequeña cantidad. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.